Bienvenidos a las lecturas de la misa de hoy con el Paseo Espiritual. Lecturas del domingo 16 de marzo de 2025, segundo domingo de Cuaresma, año C. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis del capítulo 15. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Salmo responsorial del Salmo 26. Responsorio. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Responsorio. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Responsorio. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Responsorio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Responsorio. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde guardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor queridos. Versículo antes del Evangelio. Tomado del Evangelio según San Lucas, del capítulo 9. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Evangelio
Del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 9. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Comentario a las lecturas de la misa de hoy. La primera lectura tenemos la lectura de la alianza de Dios con Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre a Abraham, sino que conservaba todavía el nombre de Abraham, sin H. Y Dios le promete una descendencia tan grande como las estrellas. Y esto obviamente requería un gran acto de fe por parte de Abraham, porque pues él y su mujer eran mayores, él y Sara, y pues no tenían ninguna descendencia, y como Dios le promete esa descendencia tan numerosa, pues requiere un gran acto de fe, y por eso Abraham se le llama y se le conoce por el nombre de el Padre de la Fe. En el Salmo responsorial dice el responsorio: El Señor es mi luz y mi salvación. Y a lo largo del Salmo número 26, como suele pasar en los salmos, es un salmo de invocación al Señor y de petición de ayuda. Leo algunas partes: Escúchame, Señor, que te llamo. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Tú eres mi auxilio, no me deseches. Y al final, como suelen terminar los salmos, después de la petición viene la confianza, la fe, que es lo que une este salmo con la primera lectura, que siempre las lecturas y el Evangelio tienen un hilo conductor. Y es en este sentido es la fe, ¿no? Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, ten ánimo, ten fe. La segunda lectura es la lectura del apóstol San Pablo, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, en el que nos habla, como suele pasar en algunas cartas de San Pablo, con un lenguaje teológico, como dice que Él transformará nuestro cuerpo según el modelo de su cuerpo glorioso, ¿no? Y como a mí lo que quiero destacar de esta carta es el cariño que siempre muestra San Pablo con todos los cristianos, con toda la gente que le sigue, ¿no? Cómo termina esta carta, ¿no? Hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos, ¿no?
Y luego también habla como pues somos distintos de la gente que tiene su mentalidad en este mundo solo. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, y solo aspiran a cosas terrenas. Por eso nosotros siempre tenemos que aspirar a cosas, pues pasando por las terrenas, ¿no? Porque somos humanos, pero siempre dándoles esa visión sobrenatural, no quedándonos en las cosas terrenas, porque somos ciudadanos del cielo, como dice también en la carta. El versículo antes del Evangelio, que es un adelanto del Evangelio, hace referencia a esas palabras que dice Dios Padre: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En el Evangelio del capítulo 9, según San Lucas, es el Evangelio de la Transfiguración. Y como quiero destacar como San Pedro estaban como con sueño y de repente se despiertan, ven a esa visión de Jesucristo con Moisés y Elías, y de repente se siente tan bien porque, claro, cuando estamos con el Señor nos sentimos muy bien, ¿no? Pero en los sentimientos. Y pues cuando estamos cerca de su cuerpo glorioso, ¿no? Y que yo no tengo esa experiencia, obviamente, pero se ve aquí. Y dice, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, olvidándose completamente de ellos mismos, de las tiendas para ellos mismos. Porque también el estar cerca del Señor te mueve a tener esa caridad, a olvidarte de ti mismo. Decir, no, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego dice, no sabía lo que decía, estaba como borracho, entre comillas, con esa gracia que les había dado el Señor de verles. Y bueno, aquí también se ve las 3 personas divinas, ¿no? El Padre, que le dice, este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. El Hijo, Cristo. Y se puede identificar la nube con el Espíritu Santo, porque dice, todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, ¿no? Pues se puede identificar la nube, que muchas veces se identifica con el Espíritu del Señor, con el Espíritu Santo. Y hasta aquí el comentario. Que Dios los bendiga.